Tenemos entonces tres partículas cargadas. Tenemos una partícula QA, QB y están en el eje X. Entonces vamos a dibujar aquí un sistema de referencia donde están las tres partículas. Tengo tres partículas, dos partículas positivas, una QA, ¿cierto? Y por acá, vamos a ponerlo más por acá, vamos a tener una partícula QE positiva también, que está básicamente, dice que está a una distancia de 15 centímetros, vamos a llamar a esa distancia, vamos a llamarla D. Entonces, toda esta distancia la vamos a llamar D. Y nos piden una tercera partícula, donde debe estar ubicada una tercera partícula para que estas tres partículas estén en equilibrio, o sea, una Q sub C. Vamos a suponer que coloco una carga positiva. ¿Qué signo debería tener? Supongamos que tengo una carga positiva y la ubico acá en la mitad. Lo que va a pasar es que pues estas cargas las tres cargas se van a repeler mutuamente y no va a quedar en equilibrio. Vamos a quitar esta QC positiva. Entonces, y en cualquier parte donde la coloque, pues esa carga eventualmente pues se van a repeler las tres y nunca van a estar en equilibrio. Entonces definitivamente tiene que ser una carga negativa. Lo mejor es poner esa carga negativa en la mitad, en algún punto en la mitad que todavía no conozco bien. ¿Por qué? Observen que si hacemos un diagrama de fuerzas, voy a dibujar este diagrama de fuerzas con verde. Entonces, vamos a llamar a esta una QC. Y bueno, digamos, la fuerza que siente QA debido a QC. ¿Sí? Hagamos un diagrama de fuerzas sobre QA. Entonces QA va a tener una fuerza hacia allá que vamos a llamar FAC y va a tener una fuerza repulsiva hacia allá debido a B, ¿no? Esto va a ser una fuerza AB, digamos. ¿Sí? Para que esté en equilibrio FAC y FAB deben ser cero, ¿no? Hagamos un diagrama de fuerzas ahora para QC. Entonces para QC lo que voy a tener es una fuerza hacia allá atractiva debido a, se llama la FCB, y una fuerza hacia allá atractiva también debido a FCA, ¿cierto? En ambos casos, pues debe ser cero. Lo mismo debe pasar con la carga Q sub B, ¿no? La sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero para que las tres queden en equilibrio, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a llamar a esta distancia, la vamos a llamar X. Y esperamos entonces que la magnitud F, FAC, sea igual a FAB, ¿cierto? Deben ser iguales para permanecer en equilibrio, ¿no es cierto? También vamos a poner por este lado, o trabajemos en esta ecuación. Entonces, FAC va a ser K, QA, QC sobre RAC al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es igual a K. Por supuesto, las cargas, en este caso vamos a tomar el valor absoluto de las cargas. QA, QB sobre RAB al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí entonces las cargas QA se cancelan, las K se cancelan, y vamos entonces a revisar cómo nos queda RAC. RAC va a ser, entonces esto me queda QC sobre RAC, que es la distancia que va desde A hasta C. Entonces desde A hasta C, esa distancia dijimos que la debemos llamar X cuadrado. Esto debe ser igual a QE sobre la distancia entre A y B, que esa distancia es de cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos incógnitas, ¿sí? Dos incógnitas
que son QC, que no la conozco, el valor de QC, y X cuadrado. Entonces básicamente necesito otra ecuación, ¿sí? Otra ecuación para poder despejar QC y X cuadrado. Tengo dos incógnitas. Pues ¿de dónde sale la otra ecuación? Del diagrama de cuerpo que hicimos sobre C, ¿no? Entonces la magnitud de FCA debe ser igual a la magnitud de FCB, ¿no? Entonces esto me da K, QC, QA, sobre la distancia que va de C a A, que habíamos dicho que era X al cuadrado. Eso debe ser igual a FCB, que es K, QC, QE. De nuevo, aquí son los valores absolutos de las cargas, porque ya tomamos la dirección. Cuando estamos hablando del igual, de la igual magnitud, estamos hablando de, ya tuvimos en cuenta la dirección. Además estamos hablando de las magnitudes, ¿no? Entonces está claro que es el valor absoluto de las cargas. Y me queda entonces la distancia que va de C a B, que básicamente es de menos X al cuadrado. En esta fórmula entonces se me cancelan las K's, se me cancelan las QC's, y tengo la buena fortuna que me va a quedar QA y QB. Y solamente X, ¿sí? Entonces como incógnita solamente voy a tener X, porque D es una distancia que conocemos, ya no la da el problema. Entonces esto me puede quedar de la siguiente manera: de menos X al cuadrado es igual a QB sobre QC por X al cuadrado. Entonces esto me queda d cuadrado menos 2xd más x al cuadrado igual a qe sobre qc por x al cuadrado. Y esto me da entonces x cuadrado, factor de 1 menos qe sobre qc, ¿sí? Pasando al otro lado y factorizando el x al cuadrado, menos 2xd más d cuadrado igual a 0, ¿sí? Entonces aquí voy a tener, vamos a escribir aquí al ladito, aquí voy a tener dos soluciones: una x1 que es igual a menos 0.16 metros y x2 que es 0.051 metros, ¿cierto? Claramente, como dijimos, la carga tiene que estar en la mitad, entonces esta de acá no nos sirve. La que nos sirve es esta de acá, ¿sí? Entonces esa va a ser la distancia. Pero nos hace falta ya la carga Q sub C. Observen que Q sub C, por este lado, vamos a tener que Q sub C es igual a QE por X al cuadrado sobre D cuadrado, ¿sí? Que al reemplazarlo nos va a quedar como aproximadamente igual a 5.2 microcoulombs. Y esos son los valores de la distancia y de la carga para que las tres cargas queden en equilibrio, queden en reposo.